no lo pudieron ver, Señor. Y en su misericordia y en su bondad usted ha permitido que nosotros todavía estemos aquí y podamos regocijarnos este día, Señor. Especialmente porque es el día que nos congregamos como iglesia, Señor, para exaltar su nombre y para motivarnos unos a otros y también, Señor, para crecer espiritualmente a través de su palabra, Señor. Y lo que pretendemos es eso. Así es que, Padre del cielo, le pido por favor que sea usted, Señor, involucrado totalmente, tu Santo Espíritu en la enseñanza, y que nos aclare, Señor, y que nos ayude a comprender lo que su palabra quiere decirnos, Señor. Que sea usted hablándonos, Dios. Y que, Padre Santo, pues cada uno sea consciente de la vida que lleva y que nuestra iglesia, Señor, pues sea usted el que en realidad la cuide y la lleve hasta el final, Señor. Yo estoy seguro que usted con un propósito permitió que esta iglesia existiera y aquí estamos. Y ahora le pedimos que sea usted, Señor, con nosotros para que esta iglesia, Señor, alcance ese propósito por el cual usted permitió que existiera. Y le pedimos, Señor, que trate con cada uno, porque lo necesitamos, Señor. Aparte de eso, quiero pedirle por todos nuestros enfermos y por aquellos que están en dificultad, quizás, Señor, en necesidad de trabajo, etcétera, Padre Santo. Que sea usted ayudándonos en cada día de nuestra vida. Y para su gloria y para su honra, le pido todo y le doy gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Saben, hermanos, a través de la historia se ha comprobado, y estoy seguro, y aún en la actualidad se puede observar este asunto, que algunas iglesias comienzan en el ministerio bien fundadas, bien cimentadas en la Biblia. Su doctrina es agradable, su doctrina es sana, la iglesia está bien, pero andando el tiempo repentinamente cambian y se vuelven tolerantes a ciertas prácticas que deberían reprochar y deberían combatir y se contaminan prácticamente. Eso las convierte en iglesias liberales y espiritualmente mediocres probablemente. A veces depende del que enseña, depende de que el que predica también, porque hablar fuerte contra el pecado en muchas iglesias hoy en día no es muy popular. Pero pues, Dios nos llamó a exponer todo el consejo bíblico y no tenemos que huirle a ninguno. Si tenemos que hablar del pecado, vamos a hablar del pecado. Si tenemos que hablar de evangelismo, vamos a hablar de evangelismo. Si tenemos que hablar de finanzas, vamos a hablar de finanzas, porque no debemos rehuirle a ningún tema que la Biblia nos enseñe. Todo el consejo de Dios lo tenemos que dar. Entonces, yo no quisiera que esta iglesia se convierta en una iglesia mediocre espiritualmente, así enferma. No. Yo quisiera que nuestra iglesia esté saludable espiritualmente, viva, y que todos estemos contentos de lo que se nos enseña en realidad. Tiatira estaba situada a unos 65 kilómetros al sur de Pérgamo, lo que vimos el domingo pasado. Era una iglesia bastante pequeña. Se dice que era la más pequeña de todas, no la iglesia, la ciudad, perdón. Era una ciudad bastante pequeña, la más pequeña de todas las ciudades en donde estaban ubicadas estas 7 iglesias a las que el Señor Jesucristo escribe. Entonces estaba a unos 65 kilómetros al sur de Pérgamo. Era célebre esta ciudad por su comercio, sus fábricas de lana también, tenía fábricas de lana y sus tintorerías. Hechos 16 narra la historia de una mujer que ahí se convirtió, que era vendedora de púrpura. ¿Se acuerdan de ella? Lidia, de allí era, de Tiatira. Y allí, bajo el ministerio, una predicación del apóstol Pablo con su equipo, ella fue tocada por el Espíritu Santo su corazón y se convirtió al Señor de verdad. Entonces, algo tremendo había hecho Dios ahí. Entre sus templos, los templos que habían en la ciudad, se contaban uno al dios Apolo. Era una ciudad idolátrica también, aunque no era muy grande. Estaba ahí un templo al dios Apolo, uno a la diosa Artemisa, que no es otra que la diosa Diana de los Efesios, uno a la diosa oriental Zambata, que era la diosa de la adivinación en aquella época. Todo eso fomentaba la idolatría en realidad, el ocultismo y el satanismo. Bueno, la vida religiosa se centraba en cultos y banquetes idolátricos.
Habían cultos idolátricos, banquetes idolátricos, algo así como carnavales, como lo que le llaman en Brasil el carnaval de Brasil, que mucha gente lo está esperando desde anticipación para celebrarlo. Okay. Pero en esa ciudad el Señor había permitido también el desarrollo de una modesta iglesia evangélica a la que Cristo reconoce y le escribe, se lo hace saber y la reconoce como una iglesia tolerante. Empezó muy bien, pero andando el tiempo se convirtió en una iglesia tolerante. Y eso es lo que yo quiero que esta tarde nosotros miremos un poco. Una iglesia tolerante, la iglesia de Tiatira. Bueno, primero a esta iglesia, vamos a ver de ella lo que Jesús sabe de esa iglesia. Todo lo que está pasando en la iglesia, no importa cuál iglesia sea, el Señor Jesucristo lo sabe. Lo que pasa en nuestra vida, lo que pasa en nuestro ser, lo que tiene que ver con nosotros de manera individual, Él lo sabe. Y lo que tiene que ver como colectivo, nuestras actividades y todo lo que hacemos, que se supone es para la gloria de Dios, también Él lo sabe todo. Entonces vemos esto, primeramente, lo que Jesús sabe de esa iglesia en Tiatira. Primeramente, Él sabe que allí hay un remanente fiel que trabaja fuerte. Había ahí un remanente fiel que le echaba muchas ganas. Un buen grupo de hermanos y hermanas que estaban bien cimentados, que no habían negado su fe y que obraban de manera grande para con el Señor. Le echaban ganas, trabajaban fuerte, eran incansables, si se puede decir. Mire lo que dicen los versículos del 18 y 19, por favor. El 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Ahora sí el Señor Jesucristo se identifica de manera directa como el Hijo de Dios. Y esto es algo importante que nosotros debemos conocer y no negociar. Esto no es negociable. ¿Okay? El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y no tenemos ningún problema con aceptar que también es Dios. Yo y el Padre, dijo él, uno somos. ¿Okay? Pero es el Hijo de Dios también. Y eso no es negociable. Podemos negociar algunas cosas como iglesia, como congregación, pero esta doctrina acerca del Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Él mismo lo está diciendo. El que tiene ojos como llama de fuego, para dar a entender que sus ojos lo miran todo, penetra todo, lo observa todo, lo malo y lo bueno, lo positivo y lo negativo, lo que le exalta y lo que lo denigra. Él lo mira todo. Entonces, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, para dar a entender que es poderoso y que también es puro. El bronce bruñido era símbolo de pureza, y pies como bronce, semejantes al bronce bruñido, también da a entender su poder, que un día va a aplastar a sus enemigos, así como lo declara después el Apocalipsis, que Él va a pisar a sus enemigos como pisar uvas en un lagar y los va a destripar prácticamente. Es la palabra que puede encontrar. Pero para eso él se describe así, como alguien que tiene pies semejantes al bronce bruñido y dice estas cosas. Es una gran alabanza primeramente a la iglesia de Tiatira. Dice el versículo 19, yo conozco tus obras. Algo motivante igualmente. Que el Señor conozca todo de nosotros, eso me motiva a mí a, al menos tratar de hacer las cosas bien y de hacerlas con un buen propósito. Que sea todo para honrar al Dios de los cielos, al que le decimos mi Dios, al que le decimos nuestro Dios, nuestro Señor, que sea para eso. Él lo conoce todo de todas maneras. Yo conozco tus obras, dice él, o sea, todo lo que hacían en la iglesia, todo lo que, absolutamente todo, él lo conocía. Y en cuanto a cada iglesia se refiere también, él lo conoce. Yo conozco tus obras y amor. Les destaca el amor. Era una iglesia amorosa en realidad, era una iglesia que se miraban como hermanos, se protegían, se saludaban, se sonreían, vivían contentos, eran gente amorosa la que había allí en esa iglesia. También era gente de fe, dice, y fe. Él conoce de ellos el amor y la fe de ellos. Era una iglesia que tenía fe. ¿Sabe qué? Algo que nos debería destacar como iglesia son estas dos cosas, que somos gente amorosa, porque se supone que tenemos el amor de Dios en nosotros, ¿sí o no?
desde que conocimos a Cristo. Se supone que el amor de Dios está en nosotros. Entonces, eso deberíamos demostrarlo a la gente que nos rodea, que somos gente que tiene amor de Dios, y gente que tiene fe. Gente que no anda ahí toda preocupada, si la guerra viene. Mire, el día que nacimos, Dios lo conoce, ¿sí o no? Y nuestro último día y nuestro último momento, Dios lo conoce. Y no le vamos a escapar a la muerte, jamás. El día que nos llegue, nos llegó, y hasta ahí llegamos. Y va a suceder un día, si es que Cristo no viene primero. Entonces uno tiene que moverse con fe en este mundo, uno tiene que caminar tranquilo, porque no depende de mí, mi vida, depende de Dios. De mí depende que yo trate, de mí depende que yo haga las cosas bien, de mí depende que yo me esfuerce, de mí depende. Pero mi vida no depende de mí en realidad, depende del que me creó. Y Él quiere eso, le destacó eso a la iglesia de Tiatira. Y yo espero que usted sea una persona que tiene amor y que tiene fe. Ahora bien, la fe tiene niveles, según la Biblia. ¿Se acuerda de aquel hombre cuyo hijo los apóstoles, los discípulos no pudieron sacar de aquel espíritu inmundo? Y llegó el Señor y lo expulsó. Y el hombre, sin embargo, cuando el Señor Jesucristo lo confrontó y le dijo, tu hijo va a ser libre, ¿crees esto? Y él dijo, sí, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Es decir, tenía fe, pero no era una fe poderosa. Yo creo que cada uno de nosotros necesita ser sincero con el Señor. Señor, mi fe no está muy fuerte. Y yo quiero ser un hombre de fe. Y yo quiero ser una mujer de fe. Te ruego, Señor, que me aumentes la fe. ¿Lo puede hacer Dios, sí o no? Para no andar ahí todos cabizbajos por el mundo pensando en que a lo mejor es nuestro último día. A lo mejor sí, pero ¿para qué preocuparse por eso de antemano? ¿Okay? Entonces, yo conozco tus obras y amor y fe. Mire lo que sigue. Y el servicio. Todo lo que ellos hacían para servir a Dios, Él lo conocía. Era gente servicial, era gente que se prestaba a servir, era gente que miraba a la iglesia como algo grande y voy a servir en mi iglesia. Y se involucraban y hacían cosas. Todo eso Él lo sabía. Conocía el amor de ellos, la fe, y que era gente servicial. No solamente en la iglesia, porque yo espero de usted que no solamente sea servicial aquí en la iglesia, también afuera. Que de ver a alguien que no puede caminar y no puede pararse y usted pasa por ahí, no le daría una mano y tratar de que se ponga de pie y camine. Y eso, al menos que se ponga de pie. O si ve a alguien que se está ahogando, ¿qué va a hacer? Entonces, todas esas cosas. Y nosotros necesitamos ser ese tipo de personas igualmente. Gente que tiene amor, gente que tiene fe, gente servicial. Porque esto sucede ocasionalmente con la gente de Dios también, que servimos agradablemente a los que nos caen bien. Y a los que no nos caen bien, deseamos no servirles. Y si les servimos, de manera mediocre. De manera mediocre. Y eso no es correcto. Hay que hacerlo bien. Porque lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Lo hacemos todo, o lo deberíamos hacer todo pensando en el Señor. Servicio y la paciencia. Upomone, lo que se llama en griego, que es paciencia, no de paciencia de tener paciencia y estar esperando, no, paciencia de perseverancia. Paciencia de seguir adelante a través de las presiones de la vida, a eso se refiere. Y para remate, mire cómo era esta iglesia, hermanos. Dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, ellos no solamente, como les dijera yo, habían empezado a trabajar, pero se estaban esforzando más. Al momento que el Señor les envía esta carta, ellos se estaban esforzando más que al principio. Todo lo contrario de Éfeso. Éfeso empezó en fuego y de repente el amor de Jesús en ellos, el amor para su Jesús se fue apagando hasta que perdieron su primer amor. Estos no. Estos iban creciendo, era la tendencia ascendente más y más, hacia arriba en cuanto a servicio y amor y fe y movimiento en la iglesia, es decir, era una iglesia viva. Yo supongo que si usted entraba a esa iglesia iba a salir contento, iba a salir satisfecho, con ganas de volver a esa iglesia. Entonces, esas son cosas que el Señor sabe de esa iglesia,
que allí había un remanente que le era fiel, que se esforzaba más que al principio. Su primer amor no estaba decayendo, iba hacia arriba más bien, iba superando barreras. Pero, como siempre hay un pero, y como las cosas no siempre son todas perfectas, había un problema. Y el Señor Jesucristo sabe de esta iglesia que cierta corrupción en esa iglesia también era tolerada. Y ese era un problema serio. Porque no es que no sabían, es que era tolerado. Cuando uno no sabe, pues no sabe. El que no sabe, no sabe. Pero si uno sabe y tolera, ese es un problema. Ese es un problema. Y nosotros necesitamos comprender bien esto. No me malinterpreten, por favor, pero nosotros tenemos que tener la valentía de decir que esto es malo y es malo. No saber que es malo, pero sí es malo, pero pues en otros lugares también lo hacen. Sí es malo, pero pues a aquellos no les ha pasado nada todavía. No. Lo que es malo es malo. Y si Dios dice que es pecado, es pecado. Deberíamos de tener esa valentía en realidad. Y en esta iglesia se estaban dando cuenta, como en Corinto en aquella época, con aquel problema que todos conocemos. Entonces se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando, pero ni el líder ni el liderazgo estaban haciendo nada. Allí había ese foco de enfermedad que era prácticamente corrupción. Cierta corrupción era tolerada. 20 y 21, mire lo que dicen, por favor. 20 y 21. Dice el 20 así. Mire todo lo que el Señor le alabó a esta iglesia que a mí me encanta en realidad. Su amor, su fe, su servicio, su perseverancia y sus obras, que eran más que cuando empezaron. Ellos se estaban esforzando de verdad, le echaban ganas, como dicen por ahí. Y el 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pocas cosas, no pequeñas cosas. Pocas cosas pueden ser pocas, pero son terribles ocasionalmente. Y ese era el caso de la iglesia de Tiatira. Algo terrible estaba pasando. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí vienen. Que toleras que esa mujer Jezabel. Bueno, por supuesto que no era la Jezabel de Primera de Reyes, allá lo que conocemos que era la esposa de Acab, el rey Acab, no era esa. Pero su conducta y su proceder eran parecidos, muy parecidos, probablemente. Unos dicen que tal vez era una mujer en específico que tenía este tipo de comportamiento como la Jezabel de Primera de Reyes, pero otros también dicen que podía haber sido un grupo al que el Señor le llama así, Jezabel, a todo un grupo. No sabemos en realidad. Sea como sea, el punto es que el Señor tiene algo en contra. Dice, pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca, fíjese bien, se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ella se autollamaba profetisa. Dios no la había llamado como profetisa. Si bien es cierto, en aquella época todavía existían algunas mujeres que se les reconocía ese servicio de profetizar, pero Dios no había llamado a esta mujer así, como profetiza en realidad en la iglesia. Ella se había tomado había dado ese nombre, ese nivel de espiritualidad según ella. ¿Y para qué? Pues para tener influencia. ¿Se acuerdan aquella mujer de Primera de Reyes, la Jezabel que conocemos? Ella tenía gran influencia. ¿Por qué? Porque ella era la esposa del rey. Y el rey estaba totalmente dominado por ella. Es que hacía lo que ella decía en realidad. Ella decidió matar a Elías y él, tranquilo, pues mátalo. Tranquilo. Ella era la que decidía. Ella había introducido idolatría a Israel. Ella había hecho una separación en Israel de promoción por lo malo. Y Dios lo sabía. Y por eso tal vez le llama así a esta mujer Jezabel. Es que la corrupción, hermanos, es algo que, no sé, es como una enfermedad en nuestra sociedad, la corrupción.
Y como dije el miércoles, está desde la élite más alta hasta los más de abajo. Hay corrupción por todos lados. Y es que así es la gente. Y es que así es el hombre, hermanos. Cuando leemos allá en Jeremías que el corazón del hombre es perverso desde su juventud, se refiere a todas estas cosas en realidad, que hay corrupción. Mire, eran dos amigas en el trabajo. Eran dos amigas y tenían muy buena relación, conversaban. Un día salieron a caminar. Y iban conversando y de repente una le dijo a la otra, espera, es que tengo que hacer una llamada a mi país. ¿Ok? Y entonces sacó su teléfono y empezó a llamar a un primo. Y le dijo, primo, soy fulana de tal, te estoy llamando porque ya sé, vas a decir que solo cuando necesito me llamas y eso, pero es que mira, necesito un favor. ¿Qué necesitas? Es que necesito un abogado. ¿Conoces algún abogado? Pero tiene que ser un abogado corrupto. Se supone que uno busca el mejor abogado, ¿no es cierto? No un corrupto. ¿Y por qué un abogado corrupto? Es que necesito que me altere algunas cosas en mi divorcio. Pues para poder alterar las cosas tiene que buscarse a un corrupto, porque la corrupción está por todos lados. Entonces, es un problema. Y esta iglesia tenía ese foco de corrupción que estaba siendo tolerado y el Señor tiene eso en contra. Mire, dice, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Ella promovía este tipo de actividad. La fornicación, las dos, tanto espiritual como física, si se puede decir también. Es decir, los dos tipos de fornicación ella lo promovía. Fornicación en cuanto enseñaba a los hermanos o promovía en la iglesia que se apartaran de Dios, que disfrutaran la vida. Es decir, vamos al carnaval, esto era lo que ellas enseñaban. Vamos al carnaval, comamos de lo que ahí sirven, no pasa nada. Y la gente, algunos le hacían caso, porque pues, dígame, ¿qué es lo que le gusta a nuestra carne? ¿No es la diversión? Si le damos rienda suelta a nuestra carne, olvídese, nos volvemos terribles en realidad. Esa es la gran verdad, hermanos. Y entonces ella eso era lo que promovía, porque ese era su espíritu. Y el otro tipo de fornicación también lo promovía. Así es que era un problema serio. Y nosotros sabemos, por lo que la Biblia enseña, que si aquella gente de aquella época, como lo dice el apóstol Pablo, iba al mercado y allí estaban vendiendo carne, por decir así, que había sido de un animal sacrificado a algún ídolo, ellos iban y compraban su carne y la comían en su casa y oraban por su comida y no pasaba nada. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es irse al carnaval y saber que eso es paganismo total y absolutamente y participar. Eso es lo que el Señor tiene en contra aquí. Bien, entonces mire lo que dice después, en el 21, por favor. Dice el 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su maldad, de su fornicación, las dos. ¿Sí? No quiere misericordia de Dios. Porque si el Señor hubiera querido, la elimina bien pronto. Pero le estaba dando tiempo para que se arrepintiera. ¿Sabe que tenemos un Dios de misericordia y eso es grande? Que nos da tiempo. Si le dice la iglesia esto, iglesia aquí, iglesia, hasta que un día la paciencia del Señor se acaba también. Y entonces el Señor, por más que es Dios y por más que es Dios de amor y de misericordia y todo lo demás, también se enoja, también se irrita, también se molesta y cuando se molesta hay que tener cuidado. Cuando Dios está airado, la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces ya había llegado al colmo. Y el Señor ahora dice, ya basta. Ya le di suficiente tiempo, no quiso arrepentirse, no se quiere arrepentir y ese es un problema. Entonces, mire, nosotros necesitamos comprender bien esto, que el Señor sabe todo de nosotros. ¿Qué no ve que el salmista, el rey David dijo,
no he dicho la palabra y tú ya la conoces. Desde lejos has entendido mis pensamientos. Todos nuestros pensamientos. Él los conoce. ¿Cuáles son sus proyectos? Él lo sabe. ¿Cuáles son sus ideas? Él lo sabe. ¿Qué planes tiene? Él lo sabe. Lo que pasó ayer, Él lo sabe. Lo que va a pasar mañana, Él ya lo sabe. ¿Cómo lo engañamos, hermano? Porque como nosotros en nuestra mentalidad podemos, aquí no me miran, nadie me mira, aquí ando suelto. Es verdad, puede ser. Pero hay alguien, los ojos del que tiene, los ojos que son como llama de fuego, esos están por todos lados. Y no nos desligamos de su presencia en cuanto a su mirada. Una iglesia comprometida con la causa de Cristo debe sentirse muy motivada, hermanos, al saber que el dueño de la iglesia, el Señor Jesús mismo, conoce todo lo que pasa en su iglesia y todo lo que hace su iglesia. Pero también esta iglesia tolerante, allí el Señor le manifiesta su autoridad que Él tiene en la iglesia. Él le hace saber a esta iglesia que Él es el que manda en la iglesia. Yo quiero que conozcamos eso bien, que lo sepamos bien y lo manejemos bien. Aquí el que manda es el Señor. Es el dueño de la iglesia. Solo somos administradores, solo somos siervos, solo somos consiervos, solo somos conciudadanos del reino de los cielos. Eso es todo. Pero el que tiene la autoridad máxima en la iglesia es el mismo Señor Jesucristo, porque es su iglesia. Amén, hermanos, es su iglesia, es la iglesia de Él, que Él compró con su preciosa sangre. Mire, le manifiesta su autoridad a la iglesia y le hace saber entonces lo que Él ha decidido hacer. Y ahora si era definitivo, no lo detenía nada ni nadie. Si bien es cierto, cuando uno se arrepiente puede detener el juicio de Dios, ¿sí o no? Claro que sí. Tenemos el caso de Nínive y otros también, bíblicos, que están ahí. Pero hay que arrepentirse y ella no había querido arrepentirse. No es que no había tenido la oportunidad de arrepentirse. No había querido, no quiso. Entonces el Señor ahora le dice a la iglesia lo que Él va a hacer para aliviar la situación, para aliviar el problema y la iglesia mejore. 22 y 23, mire lo que dice. He aquí, yo la arrojo en cama, en grave enfermedad. Ir a la cama involuntariamente está involucrado ahí la enfermedad. Es decir, es por algo que nosotros no queremos. Dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella, o sea, todos sus seguidores, la pandillita, todo el grupito que andaba ahí detrás y que la motivaban y eran partícipes de todas esas cosas malas, dice el Señor, a ellos yo los voy a tener en gran tribulación, a todos ellos, si no se arrepienten de las obras de ella. Todavía va a tener un poquito más de misericordia por el grupo. Para ella no más. La arrojo en cama, está determinado. Pero para el grupo todavía le va a dar un poquito más de chance, como dijeran por ahí. Dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, de su líder. Si no piensan diferente y la siguen todavía, entonces va a suceder esto. Y el 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte. Los hijos de esta mujer iban a ser heridos de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Eso es lo que es en realidad. Dios nos va a dar a cada uno de nosotros lo que cada uno lo que cada uno se ha ganado en realidad. Ok, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias, fíjese bien con qué autoridad habla el Hijo de Dios, el dueño de la iglesia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Literalmente lo que dice es los riñones y el corazón. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y el corazón. Así literal dice. Bueno,
En la mentalidad judía, los riñones, en la mentalidad hebrea, eran la sede de las emociones, de los sentimientos profundos, de los afectos ocultos en la mentalidad hebrea. Y el corazón era la sede de los pensamientos que rigen la conducta, de los planes deliberados, ¿okay? Era la sede de los planes deliberados el corazón, era la sede de los deseos voluntarios. Y eso también lo podemos comprobar si puede, si no lo puede anotar porque no tenemos tiempo, pero en Jeremías 17, 9 y 10 casi exactamente dice lo mismo. ¿Okay? El Señor escudriña todo de nosotros, todo de nosotros. Él lo conoce todo, absolutamente todo. Y dice, con toda la autoridad que le corresponde, y todas las iglesias sabrán. Y nosotros también lo sabemos, ¿sí o no? Que Él es el que escudriña la mente y el corazón, las intenciones, todos nuestros proyectos, todas nuestras ideas, todos nuestros pensamientos, Él los escudriña, Él los conoce. Bueno, también le hace saber a esta iglesia con toda su autoridad lo que desea que la iglesia haga. Primero le hace saber lo que Él ha decidido hacer, pero también le deja saber a la iglesia lo que Él quiere que la iglesia haga. Y eso se tiene que hacer, porque Él lo manda, ¿sí o no, hermano? Él lo manda. Y lo que Él manda que se haga, se tiene que hacer. 24 al 29, dicen así. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, fíjese bien cómo le habla ahora al remanente fiel. A vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, aquellos que se habían apartado de verdad, y aunque no eran capaces de expulsar y de combatir por la salud de la iglesia, sin embargo, trataban de no contaminarse, trataban de no acercarse, trataban de permanecer fieles a la doctrina del Señor. Dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, del ocultismo. Recuerde que ahí había un templo llamado a la diosa esta oriental, Zambata. Yo os digo, dice el Señor, no os impondré otra carga. Él ya sabe que sus obras últimas son más que cuando empezaron. Tienen más ministerio, están más ocupados en el ministerio, están más ocupados en la obra. Y Él ya no les va a imponer más carga. Tienen suficiente a los fieles, a los que se mantienen fieles. 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo, eso que tenéis, eso que tienes, como si dijera, esa fidelidad, ese esfuerzo, esa energía, ese amor, esa simpatía por los demás hermanos, reténlo. Hasta que yo venga, así te quiero. Como si dijera, así te quiero encontrar. Contento, saludable espiritualmente, fiel, amoroso, lleno de fe, lleno de deseos de servir. Todo eso quiero hallar en ti el día que yo venga. Y la iglesia lo tiene que saber. Eso es lo que Él quiere que la iglesia haga. Yo creo que Él quiere lo mismo para nosotros, hermano. Que seamos amorosos, que tengamos fe, que seamos serviciales, que sirvamos, que nos esforcemos en la obra. Mire, la obra de Dios es hermosa, ¿sí o no? Pero todo lo que es bueno y todo lo que es hermoso, para alcanzar metas se requiere esfuerzo. Esfuerzo. Y el que no se esfuerza no alcanza nada. Y el que no se esfuerza no logra nada. Necesitamos esforzarnos. Mire, le voy a decir esto. Comparado con los cristianos de hace 1500 años, no nos esforzamos para nada. ¿Cómo venimos a la iglesia? ¿Cómo venimos al templo? Solo salimos de casa, encendemos el vehículo, brum, llegamos. ¿Sí o no? ¿Cómo lavamos nuestra ropa hoy en día? Solo agarramos el montón de ropa, pum, 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 y nos vamos tranquilamente a seguir viendo nuestra televisión. ¿Cómo secamos la ropa hoy en día? La sacamos de la lavadora, la metemos ahí, pum, 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 y nos vamos a ver la televisión. No hay esfuerzo.
casi no hay esfuerzo comparado con hace 1500 años, hermano. Casi no hay esfuerzo. A donde quiera vamos en vehículo. No caminamos, no nos esforzamos físicamente. No hay una carga en nosotros. Y eso, dése cuenta, hermano. La comida, ¿cómo se prepara hoy en día? ¿Quién conoce esa sopa que le llaman maruchan? Que ni la quiero mencionar porque cuando era soltero quedé enfadado de eso. Pura maruchan con huevo todos los días. Todos los días. Pero todo es rápido. Agarramos la comida al microwave. 1 minuto, 2, 3 y se acabó. Entonces ya no tenemos esa capacidad que tenía la gente de antes de caminar, de esforzarse, de hacer cosas. Y por eso no nos esforzamos también en la obra de Dios. No nos esforzamos. Y aparte de eso, no queremos perdernos nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de regocijo, de refrigerio se le puede llamar. Todos queremos tener ese derecho. Es que es mi tiempo de estar así. Es mi tiempo de esto. Es mi tiempo de lo... Está bien. Pero podemos esforzarnos un poquito más en la obra de Dios. ¿Sí o no? ¿Podemos? Sí podemos. Todo lo que se quiere alcanzar se puede alcanzar con la ayuda de Dios. Todo en realidad. Mire, por último entonces, dice, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dése cuenta, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, como que si vamos a reinar en realidad junto con Cristo por la eternidad. A eso se refiere, que vamos a reinar con Cristo por la eternidad, pero necesitamos mantenernos firmes. Lo que creíste, creíste, y que nadie te quite eso, que nadie te aparte de tu doctrina. Manténlo, dice él, guárdalo, no cambies, sigue así. Dice el 28, y le daré la estrella de la mañana. En otras palabras, mire, el Señor Jesucristo lo que le está diciendo a esta iglesia de Tiatira es, ustedes van a reinar conmigo, todos aquellos que venzan y sigan así, bien fieles a todo. Yo los voy a hacer estar conmigo para reinar en las naciones, para reinar en el mundo por la eternidad. Y yo mismo me les voy a dar. O sea, yo mismo estaré con ustedes. Ese versículo, a ver, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el final, le daré autoridad sobre las naciones, 28, y le daré la estrella de la mañana, tiene relación directa con la persona del Señor Jesucristo, bíblicamente hablando. Entonces, él lo que está diciendo es, van a estar conmigo para siempre, van a reinar conmigo, van a gobernar conmigo, y aparte de eso, seré de ustedes para siempre. ¿Qué le parece? ¿Qué más motivación necesitamos para seguir adelante? ¿Qué más necesitamos? Todo nos lo ha dado el Señor, todo lo que necesitamos en realidad. Bueno, termina el Señor Jesucristo en esta carta a la iglesia de Tiatira diciéndole esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las, como si dijera, ya hablé, ya dije, esto quiero, esto es lo que me conviene. Si has escuchado, más vale que lo hagas. Si has escuchado, no te quedes nomás, como dice Santiago, nomás como oidores, sino también hacedores. Lo que el Señor Jesucristo habla es serio, hermano. Y no es nada para jugar, es algo serio. Todo lo que tiene que ver con Dios es serio, es algo serio, se trata de Dios. Entonces necesitamos nosotros atender, estar con la disposición de verdad cumplir con lo que Él manda. Algunas iglesias han empezado su ministerio muy correctamente, es verdad. Desgraciadamente, algunas se corrompen permitiendo cosas que saben muy bien que no deben permitir, que no deben tener. Pero gloria a Dios, hermanos, por aquellas iglesias que prefieren honrar a Dios
y permanecer firmes. Honrar a Dios y permanecer firmes, aunque no sean unas mega iglesias, no sean unas grandes iglesias, porque no son muy populares. Iglesias que se paran fuerte y que le dicen no a la maldad y que le dicen no al pecado y que no permiten. Son iglesias no muy populares en estos tiempos. En estos tiempos las iglesias populares son las que bailan, las que danzan, las que llegan como les da la gana a la iglesia en shorts, semidesnudos y todo lo demás. Eso es lo popular hoy en día. Y esas iglesias para arriba. Pero las iglesias que se paran firmes y dicen, no, 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 aquí vamos a honrar al Señor, no son muy populares en esta generación, en esta época. Entonces, orémosle a Dios que nos ayude a seguir adelante de manera fiel. Amén, hermanos. Fiel a su doctrina, fiel a su enseñanza, fiel a su persona, fiel a su amor, fiel a todo lo que Él nos manda a hacer, sin ignorar ninguna cosa que Él nos ha mandado. Amén, iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por su bondad, su misericordia. Gracias, Señor, porque, pues, Padre del cielo, estamos totalmente claros que usted conoce todo de nosotros, Señor. Nosotros también conocemos cómo estamos. Y Padre del cielo, le quiero pedir, por favor, que nos ayude a caminar en concordancia con lo que aprendemos, en concordancia con lo que se nos enseña, en concordancia con usted, Señor Jesús. Que nos acordemos que usted dijo que caminaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Pues Padre del cielo, gracias de todas maneras, porque yo sé que mis hermanos se esfuerzan, Señor, porque yo sé que ellos son valientes y están aquí y consideran, mi Dios, que su palabra es su palabra y que es la autoridad sobre todas las cosas en la iglesia, Señor. Le pido por favor, Dios del cielo, que nos ayude a permanecer así espiritualmente saludables. Guárdenos en amor, Señor. Guárdenos en fe. Guárdenos, Señor, como su pueblo, Padre de Dios. Padre Dios, por favor, le pido con todo mi corazón que aquí nos miremos como lo que somos, sus ovejas, su pueblo, su familia. Y que, Señor, si algo hay que sea un pensamiento diferente, que sea solo eso, un pensamiento diferente, nada más. Por lo demás, Padre del cielo, le pido que sea usted con nosotros cada día y que nos ayude, Señor, como iglesia y de manera individual, a alcanzar ese nivel que usted quiere que alcancemos espiritualmente, Señor, para su gloria y para su honra. Ahora le pido, por favor, que reciba este último canto. Lo entonamos, Señor, con alegría, porque queremos exaltar su nombre, y le pido, por favor, que usted bendiga la comida, Señor, que usted bendiga todo lo que se va a servir, que usted bendiga, Señor, cada mesa, mi Padre, y que todo sea para beneficio de nuestro cuerpo y de su obra, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden ponerse de pie.